Bueno, Padre, te quiero dar gracias junto con mis hermanos porque podemos invocarte y ser recibidos por ti como tus hijos y tus hijas. Gracias. Gracias porque nos amas y porque tú cuidas de nosotros. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, a través de la cual tú te revelas a nuestras vidas. Tú te muestras a nosotros y nos instruyes, nos discipulas, nos proteges. Gracias por la iglesia local, Señor. Gracias por el ministerio de tu Espíritu dentro de la iglesia local. Gracias por la forma, Señor, en que también nos transformas y guardas nuestras vidas a través de esta congregación local a la que tú nos has integrado. Gracias. Yo quiero rogarte, Padre, que bendigas nuestro tiempo juntos y que utilices este mensaje para abrir nuestros ojos, para prevenirnos y para ayudarnos a caminar, Padre, detrás de ti, rechazando las falsas voces de mentira y de engaño que sobreabundan en nuestros días. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén y amén. El valor de la tolerancia, de aceptar todo y a todos, se está promoviendo tan fuertemente en nuestros días que poco a poco está como erosionando la línea que separa la verdad de la mentira, la moralidad de la inmoralidad y la virtud de la vileza. Se nos dice que ser tolerantes equivale a aceptar respetuosamente aquello con lo que tú y yo no estamos de acuerdo, inclusive cuando ese algo esté mal, sea mentira o sea destructivo. Y se nos hace creer que abrazar esta supuesta virtud traerá no destrucción, sino una solución al mundo. Aunque definitivamente como discípulos de Jesús sí debemos de ser tolerantes en muchos aspectos, definitivamente humildes, amorosos, hasta inclusivos con personas que piensan diferente a nosotros, también como hijos de Dios tenemos que diferir de una manera clara, respetuosa y enfática con personas que promueven algo que es falso, inmoral y destructivo. Quiero que recuerdes conmigo cómo a la iglesia de Corinto se habían acercado unos predicadores que le estaban hablando a los creyentes de esa localidad y que estaban pretendiendo enseñarles a seguir a Jesús de una manera genuina, pero lo hacían de una manera astutamente distinta a como Pablo les había presentado el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver en nuestro pasaje de ahora que Pablo no anima a los corintios a ser tolerantes, más bien los reprende por aceptar a estos falsos maestros y los exhorta a rechazarlos, porque estas personas disfrazadas de piedad en realidad eran mentirosos, estafadores y hasta los identifica como siervos de Satanás. Si nosotros hoy en día imitamos la postura de Pablo, no vamos a ser muy populares porque vamos a ser tachados de intolerantes, pero sí necesitamos decir clara, respetuosa y enfáticamente que no todo lo que se te enseña acerca de Jesús o de la Biblia proviene realmente de Dios. Tú necesitas saber o recordar que algunas de las cosas que tú estás escuchando, creyendo o abrazando no provienen de Dios, sino del diablo. Y no te están
invitando o ayudando a seguir a Jesús rumbo a la ciudad celestial, sino que te están persuadiendo a que sigas tu propio camino rumbo a la muerte eterna. El título de nuestro mensaje de hoy es La iglesia y los falsos maestros. Y vamos a ver cómo Pablo, de una manera bien clara, desenmascara a estos falsos maestros y ayuda a los corintios a ver cómo permanecer en Cristo en medio de las astutas mentiras que estaban escuchando. Este pasaje lo vamos a ver en el capítulo 11 de Corintios, de segunda de Corintios, y voy a empezar leyendo la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el 15. Dice la palabra de Dios: ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan o sopórtenme, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé o los prometí a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, porque aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se los hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En este capítulo, Pablo se humilla otra vez con los corintios y les habla de una manera bien franca y sincera. Empieza pidiéndoles inclusive que toleren lo que va a decir, porque puede que suene hasta un poco insensato. Pablo está defendiendo una vez más su ministerio ante los corintios, y lo hace tomando una postura de padre para con ellos. Pablo les está diciendo a los corintios que él está ligado a ellos, como un padre está ligado a sus hijos. Y lo que hace es que se abre con los corintios y los invita a permanecer con él en Cristo. Y les dice que está celoso de ellos.
Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé o los comprometí en matrimonio para un esposo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Como hemos visto en otros mensajes, los corintios estaban impresionados con los falsos maestros que se habían acercado supuestamente a instruirlos. Y aunque estos falsos maestros les hablaban de Jesús, su finalidad no era llevarlos a Jesús. Su finalidad era utilizar a Jesús para atraerlos a ellos mismos. Sus enseñanzas, aunque tenían versículos bíblicos y el nombre de Jesús, separaban a los creyentes de Jesús y los atraían a ellos. Era lo que los falsos maestros estaban buscando. Les enseñaban la Biblia con la intención de que los corintios no siguieran a Jesús, sino que los siguieran a ellos. Cuando Pablo ve esto, responde con celo. Así como un padre responde cuando se da cuenta que unas personas con una agenda oculta están mal influyendo en sus hijos con la intención de aprovecharse de ellos. Pero ese celo se intensifica cuando Pablo ve que estos falsos maestros en esencia los están seduciendo para que dejen a Cristo y se entreguen a ellos. A lo que Pablo les recuerda que ellos como iglesia fueron objetos de una obra poderosa, que Dios intervino en sus vidas como congregación local y los salvó. Y los salvó para apartarlos y comprometerlos para así presentarlos en toda pureza delante de Cristo en el último día. Yo quiero animarte a que consideres que hay el día de hoy falsos maestros hablando a tu vida, ya sea por medio de predicaciones, por medio de libros o por medio de conversaciones. Y estos falsos maestros que están caminando alrededor de ti tienen una intención bien clara. Y esa intención es impresionarte. Tienen la intención de despertar en ti admiración por ellos. Ellos buscan exaltarse ante tus ojos. Estas personas buscan demostrarte cuánto conocen a Dios, cuánto saben de la Biblia, cuán sabios son, porque su intención es atraerte a ellos mismos. Su intención no es ayudarte a que sigas a Jesús, sino de una manera muy sutil están buscando que los sigas a ellos. Los falsos maestros te están hablando de Jesús. Están utilizando la Biblia. Pero como les dije ahorita, no te están discipulando para que tú sigas al Hijo de Dios. No te están buscando ayudar a que confíes en Él y le entregues tu vida, sino que están buscando utilizar a Jesús para que tú te refugies en ellos, para que tú dependas de ellos, para así obtener algo de ti. Llámese admiración, llámese respeto, llámese alabanza, llámese dinero, llámese reconocimiento, llámese poder o llámese propósito. Ponte a pensar en esto. Siempre que termines de escuchar una predicación en el internet, de leer un libro o de tener una conversación bíblica con alguna persona, yo quiero invitarte a que tú analices cuál es el resultado de ese ejercicio.
si el resultado es que tú terminas diciendo, qué tremendo predicador, qué tremendo maestro, cuán sabia es esta persona, qué profunda relación con Dios tiene, yo te diría que eso debe de prender un foco rojo en ti. ¿Por qué? Porque los maestros auténticos del Evangelio, el resultado de sus esfuerzos debe de ser ayudarnos a ti y a mí a que veamos cuán tremendo, sabio, grandioso y hermoso es Jesús. Ese es el resultado de una predicación que está respaldada por el Espíritu Santo. Nos lleva a ti y a mí no a admirar a la persona que nos está trayendo esa enseñanza, sino nos lleva a asombrarnos de la persona de Jesús y de su obra perfecta. Una de las razones por las que el Señor aborrece a los falsos maestros es porque te alejan de Él. Yo quiero recordarte esta mañana que el Señor te quiere a ti para Él. Es por eso que te cela. Tú eres más amado por Dios de lo que percibes. El Señor te ama más, más de lo que te atreverías inclusive a esperar. Él se entregó en una cruz por ti para salvarte del castigo que tus pecados merecen, para lavarte de toda tu maldad, para que pudieras estar con Él. Ni siquiera para que pudieras ser solamente salvo de la ira de Dios, sino para que pudieras estar con Él. En pocas palabras, Jesús te quiere a ti para Él. Y es por eso que Él hizo todo lo que hizo para salvarnos a ti y a mí. Algo que debe de asombrarnos es que a nosotros, su iglesia, el Señor nos llame una virgen pura. Fíjense cómo dice aquí. 2 Corintios 11:2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios. El celo que Pablo tenía por los corintios era un reflejo del celo que Dios tiene por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el marido o el esposo futuro de la iglesia. Pues los desposee a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El hecho de que a ti y a mí se nos describa como una virgen pura debe de sorprendernos. Definitivamente debía sorprender a los corintios. Acompáñame ahí a 1 Corintios 6. Fíjate lo que dice el versículo 9. Se los voy a leer. Dice: ¿o no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Énfasis en eran. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Tú y yo estábamos descartados para entrar al reino de los cielos. Tú y yo vivíamos llenos de injusticia, sin la posibilidad de acceder a Dios y a su reino. Pero el día de hoy tenemos la seguridad de salvación, de que seremos presentados ante Cristo en el último día y recibidos por Él para unirnos a Él por toda la eternidad. Y la razón de eso es una, y es la sangre que el Hijo de Dios
derramó por ti y por mí. Por medio de esa sangre, Jesús no solo nos salvó de la ira de Dios, limpió nuestros pecados, sino que le abrió, por así ponerlo, la puerta al Espíritu para que invadiera nuestras vidas y nos santificara, para que nos apartara, para que nos hiciera nuevas criaturas, para que a nosotros, que estamos descritos en esa lista de 1 Corintios 6, nos hiciera una virgen pura y que tú y yo pudiéramos estar delante de Él y unirnos a Él en el último día. Esa obra transformadora, tan profunda que el Señor ha hecho en nosotros, que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas, la ha hecho para que tú y yo pudiéramos estar con Él. El Señor te quiere a ti para Él. Él te ama y desea ser todo el objeto de tu amor y de tu adoración. El Señor quiere tu corazón para Él. Es por eso que Él te cela y es por eso que te anhela celosamente. Él nos compró. Como iglesia, nosotros somos como una novia comprometida para nuestro futuro esposo, que es Cristo. Por eso cuando viene un falso maestro a tratar de separarnos de Él, el Señor se nos presenta con celo a decirnos: pon tus ojos en mí y ven a mí. Después de decirles eso, Pablo continúa apelando ante los corintios y les dice que no solo está celoso, sino que también está preocupado de que estos falsos maestros puedan engañarlos. Fíjate lo que dice ahí el versículo 3 y 4. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibe un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Los falsos maestros que estaban tratando de desviar a los corintios, lo estaban haciendo de una manera astuta. Y la versión de Jesús que les estaban presentando era ligeramente diferente a lo que Pablo les había anunciado. Por lo tanto, esa versión era falsa. Esa versión era una mentira. Probablemente tenía una fachada parecida, pero en esencia era otra. En esencia era totalmente diferente. Los corintios estaban escuchando un mensaje de otro Jesús, no del verdadero Jesús. Y esta distorsión tenía el potencial de desviar la devoción a Cristo de esta joven iglesia, y que esta iglesia le diera la espalda al verdadero Jesús para irse detrás de una versión falsa de Jesús. Los corintios estaban tolerando y coqueteando con estos maestros, a lo que Pablo los desenmascara y les pide que los rechacen. Los falsos maestros que están hablando a tu vida están buscando engañarte, están buscando atraerte a ellos por medio de mentiras o medias verdades. Buscan desviarnos de la verdad que hay en Jesús para que creamos y sigamos su propia versión del evangelio, su propia versión de la verdad. Ellos no se identifican como falsos maestros,
De hecho, es probable que la mayoría ni siquiera se perciban como falsos maestros. Probablemente se vean a sí mismos como los salvadores de la iglesia, o pretendan ser grandes líderes en la iglesia para así darle solución a lo que la iglesia necesita. Como hemos visto en otras ocasiones, algo que caracteriza a los falsos maestros es la ambición personal, que siempre ha estado en el diablo, en la serpiente antigua, que está buscando ser igual a Dios. Los falsos maestros se autopromueven, están buscando lo suyo, están buscando construir su propia onda o construir su propia iglesia. Una manera en la que los podemos identificar también es que ellos se rebelan contra el régimen establecido, así como la serpiente se rebeló contra lo que Dios estableció. Se rebelan contra la revelación que el Señor nos ha dado en su palabra. Ellos se oponen a la presentación auténtica de Jesús que el Señor nos ha dado en este bendito libro. Ellos usan la Biblia, pero la utilizan de una manera parcial, de una manera incompleta y conveniente. Distorsionan el carácter de Dios y nos lo presentan como a ellos les gusta o como a ellos les parece bien, no como Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. Estas personas, como les dije ahorita, nos presentan su propia versión de Jesús, su propia versión del Evangelio, y te invitan a seguir el mensaje de ellos de una manera en la que es conveniente para ellos. Los falsos maestros, otra manera de identificarlos es que son sabios ante sus propios ojos. Ellos todo lo saben. Desgraciadamente, en ocasiones esa necedad y ese orgullo está acompañada de mucho carisma y de un liderazgo natural que fácilmente nos impresiona y puede arrastrarnos, ¿verdad? Una de las razones por las que los falsos maestros prosperan es porque una de las razones por las que los falsos maestros prosperan no es solo porque sean impresionantes, sino porque le ofrecen a la gente lo que quiere escuchar. Le ofrecen a las personas, nos ofrecen una versión de Jesús autofabricada que apela a las codicias de nuestros corazones. Es por eso que la gente compra ese anuncio y de esa manera su devoción a Jesús es desviada. Los corintios, cuando conocieron a Jesús por la predicación de Pablo, recibieron al Espíritu Santo, recibieron el Evangelio y fueron transformados. Ellos tuvieron un encuentro con el Hijo de Dios y ese encuentro los movió a adorar a Jesús. Ellos lo adoraban de una manera sencilla o simple y pura. Ellos adoraban a Jesús simplemente por quien Él es y por lo que había hecho por ellos. Esa devoción sencilla y pura, que no buscaba nada a cambio de Jesús, más que tenerlo a Él y adorarlo por lo que Él ya había hecho por ellos. Esa devoción pura, sencilla, podía ser desviada o corrompida. De manera que esta joven iglesia, al igual que los falsos maestros, se acercaran a Jesús con doblez de corazón. Se los voy a repetir. Una de las razones por las que los falsos maestros prosperan es porque nos ofrecen algo que tú y yo codiciamos. Es por eso que les compramos el mensaje. Y por medio de esas mentiras
algo que pueden lograr es que nuestro corazón también tenga doblez para con Jesús. Que en lugar de que nuestra devoción a Jesús sea sencilla y pura, de manera que tú y yo adoramos al Hijo de Dios y lo seguimos por quien Él es y por lo que hizo por nosotros. Lo que estos falsos maestros hacen es que mueven nuestro corazón a que busquemos a Jesús con otras intenciones también. No solamente por la salvación que nos ha dado, sino para que nos dé Jesús algo que tú y yo queremos. Las personas que son arrastradas por los falsos maestros no son víctimas de un engaño. Tienen parte y culpa de todo el embrollo en el que se meten. Son movidas y convencidas para buscar a Jesús, para que este Jesús satisfaga las codicias de sus corazones. En pocas palabras, la devoción simple y pura, sencilla y pura a Jesús de estas personas es torcida y empiezan a buscarlo con una agenda oculta también. Los falsos maestros nos persuaden a buscar a Jesús no como el Salvador del mundo, como el Señor de todos, sino que nos presentan nuestra propia versión del Señor, nuestra propia, una versión diferente de Jesús, un Jesús que existe para nosotros, para bendecirnos, prosperarnos, para que nuestros planes avancen y nuestros deseos sean satisfechos. Y eso me empuja a hacerte a ti una pregunta. ¿Qué es lo que estás buscando en Jesús? ¿A qué vienes a la iglesia? Cuando tú adoras a Jesús aquí los domingos, ¿estás adorando al Jesús de la Biblia? O como dice David Platt, ¿o te estás adorando a ti mismo, aferrándote a tu propia versión de Jesús? ¿Estás buscando conocer a Jesús para encontrar en Él, en su persona, todo lo que tú necesitas? ¿O estás buscando que Él te bendiga, te prospere, te haga alguien grande y te dé todo lo que tú crees que necesitas? ¿Estás buscando a Jesús por Jesús o por lo que Jesús pueda darte? Implícitamente esto nos ayuda a ver qué es lo que nos blinda de los falsos maestros. Y básicamente es que tú y yo cultivemos una devoción simple y pura por Jesús. Si tú y yo cultivamos, si tú y yo nos aferramos a mantener una devoción sencilla y pura a Cristo, eso nos protege de los falsos maestros. Que tú y yo cultivemos, que no perdamos el asombro y el deleite de conocer a Jesús, no a través de supermaestros, sino a través de su palabra. Que tú y yo nos deleitemos en conocer a Jesús a través de su palabra. Que tú y yo nos deleitemos en lo que Él ha hecho por nosotros y en todo lo que tú y yo ya tenemos en Él. Eso va a hacer que nuestro corazón, de una manera simple y sencilla, esté direccionada hacia Él. Va a mantener nuestro corazón en la posición correcta. Nuestras vidas van a estar simple y sencillamente orientadas hacia Jesús. Y eso nos libra o nos blinda de buscar a Jesús con pretensión o con una agenda oculta. Cuando tú y yo tenemos una devoción ferviente por Jesús, por todo lo que Él es y lo que ya tenemos en Él,
Lo único que va a pasar es que eso empieza, ese deleite se va sobreponiendo a los afanes que hay en nuestros corazones por otras cosas que queremos pero no tenemos. En pocas palabras, cuando nuestra devoción por Jesús es ferviente, estamos satisfechos. Y cuando estemos satisfechos en Jesús y que venga una persona con una falsa enseñanza, tú y yo nos vamos a dar cuenta rápidamente de que es mentira lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la enseñanza que se nos está trayendo tiene el objetivo de desviarnos de la devoción de aquel que amamos y adoramos, de Jesús, quien es la pasión de nuestras almas. Después de eso, Pablo anima a los corintios a permanecer en Cristo y a identificar la agenda de los falsos maestros, y lo hace de una manera muy interesante, buscando restablecer su relación con ellos. Velo conmigo ahí en el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el 13. Dice: pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos lados, por todos los medios, se los hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirlos a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Pero cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de serles carga, como la verdad de Cristo está en mí. Este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles. Pablo se está defendiendo otra vez delante de los corintios, y lo está haciendo porque está interesado en ellos. Pablo está justificando su manera de hablar o su manera de proceder, y no porque busque ganar algo de ellos, sino porque les está diciendo la verdad y porque está interesado en ellos. Pablo está interesado en que los corintios ganen algo, que sean enriquecidos en Cristo. Así que sigue diciéndoles que no es inferior a los apóstoles más eminentes. Probablemente se está haciendo una referencia a los 12, que aunque su oratoria, Pablo reconoce que no es extraordinaria, le dice a los corintios que él conoce la verdad, que conoce realmente a Jesús y que lo está siguiendo, y que de muchas maneras se los ha demostrado. Y básicamente les dice que él no va a caer en el juego de los falsos apóstoles y que seguirá actuando como el Señor lo está llamando a hacerlo, para así no darles oportunidad a estos hombres falsos de que puedan compararse con él y gloriarse ante él. Los corintios se movían por las apariencias, no por la sustancia. Para los corintios la envoltura era más importante que el producto. Esa convicción vana los hizo presa fácil de los falsos maestros, porque ellos estaban desde antes menospreciando a Pablo, porque Pablo no estaba hablando con una excelente oratoria, porque no tenía una apariencia física impresionante, y además porque no les cobraba por su servicio. A lo que una vez Pablo pacientemente les explica
que Él se acercó a ellos en debilidad para humillarse ante ellos, que Él tomó salario de otras iglesias para servirlos a ellos porque estaba interesado en que ellos se dieran cuenta que no buscaban nada de ellos, sino que pretendía darse a ellos para que conocieran a Cristo, y esto porque los amaba. Con todo esto, lo que Pablo está haciendo es que busca restablecer o fortalecer su relación apostólica con los corintios. ¿Por qué? Porque esa relación apostólica colaboraba a que los corintios crecieran en su devoción a Cristo y los protegía esa relación de los falsos maestros. Dios diseñó la iglesia para que protegiera a los creyentes de una manera similar. Dios diseñó la iglesia local para que protegiera la fe y la devoción de sus hijos y de sus hijas. La realidad de las cosas, entre más leo yo la carta de los Corintios, me doy cuenta que somos más parecidos a los corintios de lo que pensamos. Cada uno de nosotros también somos prontos para valorar algo por sus apariencias y no por la sustancia. Aún como creyentes, hermanos, estimamos el valor de una persona por su exterior, por su belleza física, por el carro que trae, la ropa que usa, por el tono de su voz, por su forma de conducirse, en lugar de que seamos lentos en analizar realmente la esencia de su carácter. Además, en cada uno de nosotros sigue habiendo codicia. Lo que la realidad es que representa una vulnerabilidad continua de que tú y yo busquemos a Jesús no con sencillez y pureza, sino con doblez de corazón, con pretensión o con una agenda oculta. Tú y yo fácilmente, no sé si te das cuenta, pero podemos buscar a Jesús, servirlo, obedecerlo, adorarlo con la oculta motivación de que queremos que nos bendiga y cumpla las codicias de nuestros corazones. Estas vulnerabilidades nos hacen a cada uno de nosotros presa fácil de los falsos maestros. Por no decir, hermanos, que cada uno de nosotros traemos un falso maestro adentro. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón engañoso, un corazón que tuerce la verdad. La propia voz de nuestro corazón busca engañarnos y desviarnos a ti y a mí de una devoción sencilla y pura a Jesús. Nosotros no tenemos al apóstol Pablo como lo tenían los corintios, pero sí tenemos la iglesia. La iglesia que es columna y sostén de la verdad. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dios estableció su iglesia en el mundo para que su verdad fuera predicada, para que su verdad fuera sostenida, por así ponerlo. Así como era benéfico para los corintios que su relación con el apóstol Pablo fuera sana y fuera estrecha, para ti y para mí es benéfico y tremendamente protector que nuestra relación con la iglesia local sea sana y estrecha también. La iglesia local nos protege de los falsos maestros y de nosotros mismos también. Cuando una iglesia local es dirigida por el Espíritu Santo, ahí se enseña la palabra, que es el mensaje apostólico
que el Señor nos dejó en este bendito libro. En la iglesia Dios instituyó pastores. En la iglesia hay diáconos, hay líderes, que todo funciona para ayudarnos a cultivar nuestra devoción por Jesús. En la iglesia hay contextos de comunión donde nosotros entrelazamos nuestras vidas con otros hermanos que también tienen el Espíritu Santo y que funcionan como instrumentos de ánimo y de corrección para que tú y yo cultivemos un asombro por Jesús y para que permanezcamos en nuestra fe. El que permanezcas conectado a una iglesia local bíblica y sana te protege directamente contra los engaños astutos de los falsos maestros. Quiero decirte otra vez lo que te dije al principio. Seríamos ingenuos, hermanos, si no asumimos que el día de hoy hay falsos maestros alrededor de nuestras vidas o que van a venir, solo que no los identificamos. Fíjense lo que dice Pablo en los últimos versículos, versículo 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los falsos maestros se disfrazan. Se disfrazan como maestros de la verdad y nos venden un mensaje atractivo que no fácilmente tú y yo solos los podemos identificar. Es por eso que Dios diseñó la iglesia, porque la iglesia nos protege también de ser desviados. Eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con esta iglesia local? Yo quiero preguntarte si tu proceso de discipulado, no si estás viniendo a la iglesia, no si participas de las actividades de la iglesia. Yo quiero preguntarte si tu proceso de discipulado está sometido a esta iglesia local. Así como los corintios necesitaban el involucramiento profundo del apóstol Pablo en sus vidas, tú necesitas el involucramiento profundo en tu vida de pastores, de líderes, de otros hermanos en la fe que te ayuden a ti a cultivar una devoción por Jesús, una devoción real que te blinde contra estas falsas enseñanzas que abundan en nuestros días, de las que tú y yo somos realmente vulnerables. Este involucramiento no es solo venir a la iglesia, no es ni siquiera ir a tu grupo de casa. Este involucramiento es seguir a Jesús con esta iglesia local, donde tú haces vida con estas personas que están alrededor nuestro, donde tú les compartes a ellos lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no solo se los compartes, sino que escuchas también lo que Dios está haciendo en ellos. Y de esa manera nuestras conclusiones van siendo rebotadas o afinadas. Rara vez se acerca alguna persona con nosotros los pastores a contarnos algo que Dios está haciendo en su vida, que esté totalmente así como, ¿cómo le dicen? En el left field, en el campo izquierdo, así. Rara vez, pero sí lo hacen bien seguido en los grupos de casa. Y de repente ahí los hermanos se sueltan, ¿verdad? Y empiezan a decir que Dios les habló por medio de una visión y que van a convertirse en tal persona o X o Y. Y lo único que hacen los otros hermanos es que los corrigen.
Y dice, no es cierto, eso no viene en la Biblia. Y de esa manera, esa relación nos protege. A veces tú y yo les decía ahorita al principio, ¿qué nos blinda de los falsos maestros? Cultivar una devoción ferviente por Jesús. Y la gran mayoría de ustedes dijo amén. Bueno, pero no solo eso. El que tú cultives una devoción ferviente por Jesús no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios también instituyó la iglesia. Tú y yo también necesitamos la iglesia. No podemos solos seguir a Jesús de una manera fiel en medio de este mundo de obscuridad y de mentira. Tú y yo necesitamos el compañerismo de nuestros hermanos en la iglesia local. Así es como crecemos y así es como perseveramos. Integrarte a la iglesia o formar parte de la iglesia no es como venir con tus expectativas. No es como venir para que se cumpla lo que tú estás buscando. Definitivamente no es venir a buscar a ser amigos. Es simple y sencillamente venir a una congregación buscando ayuda. ¿Ayuda de qué? Ayúdenme a que mi devoción por Cristo crezca y se mantenga sencilla y pura. Pablo termina esta sección mostrándonos otro elemento que nos ayuda a identificar a los falsos maestros. Y estas son sus obras o sus vidas. La realidad de las cosas es que solo la verdad de Jesús libera. Solo Jesús salva y transforma. Por lo que las falsas enseñanzas de los falsos maestros son descubiertas también en que su doctrina no cambia sus vidas. Estas personas dicen amar a Dios y a otros, pero sus obras demuestran que en realidad se aman a ellos mismos. A lo que Pablo termina diciendo, su fin va a ser conforme a sus obras. Una de las bellezas de una iglesia local es que tú estás siguiendo a Jesús con personas reales a quienes tú conoces. Tú conoces sus vidas. Tú conoces las vidas de tus líderes de grupo de casa. Tú conoces las vidas de tus hermanos. De manera que cuando ellos se van ganando su respeto ante tus ojos, de manera que cuando te hablan, tú los escuchas. Tengamos cuidado, hermanos, de querer seguir a Jesús, escuchando mensajes en internet o todos lampareados con libros populares que salen y que tienen muchas ventas. No les estoy diciendo que no lo hagamos, que no escuchemos mensajes en internet o que no compremos libros cristianos, pero que sí lo hagamos con cuidado. ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos las vidas de esas personas. Y fácilmente podemos estar comprando una falsa enseñanza porque se nos presenta de una manera brillante. Hay falsos maestros hablando a nuestras vidas. O pronto van a llegar. Yo quiero animarlos de este pasaje que cultivemos una devoción ferviente por Jesús, una devoción sencilla y pura, y que nos aferremos al ministerio protector de la iglesia local. Esto nos va a ayudar a ver a esos falsos maestros por lo que son, siervos de Satanás, y a rechazarlos tajantemente. Amén. Vamos a orar.